Ser lo más perfecto, más alto y profundo. Ayudémoslo en su simetría. Quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. Siempre es así, una de cal y otra de arena, solo en Zona. En Radio Zona, Enrique Malbrán conduce Una de cal y otra de arena. Insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene pena para lo que siente. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adrián? Un día... bueno, gris, ¿no? Bien, ya no hay forma de evitar el invierno. Bueno, estamos como todos los jueves. Hoy es jueves. ¿Hoy es jueves? ¿Qué día es hoy? Me confundí, mirá, iba a decir 24 y el jueves 18 de junio del 2026. Es en nuestra sexta temporada. Estamos aquí en los estudios de FM 89.3 Radio Zona Miramar, de la calle 33, número 2444, entre 48 y 50, de la ciudad cabecera del distrito de General Alvarado, en Miramar. Bueno, creo que este es nuestro octavo programa. Pido disculpas porque el programa la semana pasada, el jueves, no pudimos concurrir. Razones de fuerza mayor, iba a decir ya compromisos contraídos con anterioridad, pero eso se lo dejo para los políticos, viste que siempre dicen esa frase. No, realmente no pude concurrir, y bueno, y después había toda una euforia con el mundial, y digo, bueno, no va a ser el día. Así que me disculpé con el director, con Andrés Ailián. Hoy estoy confundido con Adrián y Andrés. Bueno, Andrés Ailián, y con vos, Adrián, que te avisé que no íbamos a poder estar al aire. Bueno, quiero agradecer porque en el programa anterior, último nuestro, hace 15 días, estuvo con nosotros como invitado Juan Ignacio Kitlein, uno de los emprendedores, empresarios, joven empresario, cocinero, chef de Socarrat, el restaurante que está aquí en la calle 20 y... no, 18, ¿no? 18 y 23. Estoy totalmente disperso. ¿Viste lo que faltar un día? 18 esquina Mitre, esquina 23. Ahí, donde antes era esa parrilla, la terraza, hace muchos años. Bueno, han dejado muy lindo ese edificio, esa construcción, ese chalet. Muy, muy lindo. Creo que ya lo comenté. Reciclaron mucho la carpintería, pero han dejado internamente, han armado una sala como un comedor privado para unos 10 comensales, con una mesa grande, muy linda, las sillas, todo. Y separa del comedor grande un vitró enorme, una carpintería con vitró de 4 hojas, muy grande, muy lindo, todo original
eso debe ser de 1930, una cosa así, esa carpintería, 40 a lo sumo, muy linda, con los vidrios emplomados en colores, muy muy bonito. Bueno, un saludo a toda la gente que mandó a su vez mensajes felicitando a Juani y a su vez a nosotros por la entrevista que le hicimos, que fue muy comentada también. También le quiero enviar un afectuoso saludo al señor Mario Garelic, que estuvo aquí hace 3 o 4 programas, cuando estuvimos hablando de un poco de la semana de mayo, en ese periodo, en ese momento. Pero bueno, ¿qué fue lo importante respecto a Mario Garelic, al doctor Mario Garelic, que quiero comentarles que dio su segunda charla en el Centro Cultural Español, ahí en la avenida 26, la vieja Sociedad Española de Socorros Mutuos, donde su comisión directiva ha organizado este ciclo de charlas históricas sobre Argentina, sobre la historia nuestra historia argentina. Ya dieron una de San Martín y en la semana pasada, el viernes pasado, a las 5 de la tarde, bajo un diluvio, todo las puertas cerradas, las ventanas cerradas para que no entre el agua, pero uno entraba y adentro lleno de gente preparada para escuchar atentamente a este gran investigador histórico, abogado, que está radicado entre nosotros, de mucha edad y mucha lectura y variada, de muchas fuentes, algunas controvertidas entre unas y otras. Así que también quiero felicitar entonces a la Comisión Directiva del Centro Cultural Español, porque es un ciclo de charlas que ahora se va a repetir próximamente. Ellos van anunciando las fechas cuando ya se va aproximando, no se sabe todavía, pero posiblemente sea antes del 9 de julio, haya una tercera charla, continuando con este gran ciclo. Invito a toda la comunidad, a los que nos están escuchando, que si quieren comprender un poquito de historia argentina, de todo el periodo que va desde 1810 en adelante, se acerquen a estas charlas, estén atentos a las, busquen en internet, busquen la página del Centro Cultural Español, porque van a notar que es algo muy importante. Este doctor es abogado, ha escrito varios libros de derecho, ha sido docente, veraneó aquí toda su vida y desde hace unos años está viviendo acá en Miramar. Da clases a un grupo de médicos jubilados en Mar del Plata, como es el día de hoy, que lo está dando allá. Entonces es un apasionado por la historia, sabe mucho y no tiene una sola visión, sino que va entrecruzando distintas visiones de un mismo hecho. Así que es muy muy valioso que lo aprovechemos. Estando tan cercano, a veces uno dice, bueno, tengo que comprar un libro, por ejemplo, la historia de Mitre, y bueno, no está al alcance de todos, o en la biblioteca por ahí no está. Bueno, hoy por YouTube, por Facebook podemos también acercarnos a la historia, como Felipe Piña, por ejemplo, también un gran historiador, pero bueno, él es multiconocido, ¿no? Maneja las redes, los medios de comunicación como nadie, es un gran docente, o sea, muy didáctico en las explicaciones, y ha logrado penetrar esa pantalla, digamos, y tiene el reconocimiento de toda la población. Pero en cambio el doctor Mario Garelic no ha logrado eso, no creo que sea lo que le interese a él tampoco, tener esa repercusión, pero es una persona muy apasionada, muy lectora. Eso cualquiera que participe de las charlas se va a dar cuenta, que donde le tiran un dato, un nombre, él enseguida lo relaciona con otro hecho histórico, con un texto, lo respalda siempre con un libro, un título de libro que leyó, un autor o una corriente de la interpretación de la historia.
muy, muy, muy importante aprovecharlo, sobre todo los jóvenes, que había muy pocos. Yo sé que no es un tema que por ahí a los jóvenes les interese, pero bueno, por algo estamos como estamos, ¿no? Nos falta mucha historia entre las cosas que nos faltan, como para poder tener un presente mejor. Y bueno, y si queremos tener un futuro mejor, seguramente que también aprovechemos los que tenemos acá que caminar unas cuadras, o en bicicleta o como sea, acercarnos a las charlas que brinda en este ciclo del Centro Cultural Español. Lo digo en serio, me parece que nos falta mucha lectura, mucho oído a la historia, nos falta mucha interpretación de la historia como para saber bueno, los procesos que vivimos actualmente y los que podemos llegar a vivir en un futuro, ¿no? Es muy, muy, muy valioso. Ese es acuérdense, es un apellido un poco difícil a veces de pronunciar. Es Doctor Mario Garelick. Vive aquí en la 26, entre 13 y 15. No digo para que lo vayan a buscar, sino para que noten que es un domicilio muy cercano al centro. Es la casa que era de la familia, eso lo contó acá en la entrevista que le hice. Era la casa que tenía de veraneo de muchos años, de los padres. Pero bueno, es platense, se ha criado en La Plata, formado en La Plata, y tiene, no recuerdo exactamente la edad, pero más de 80. Y uno al ratito de hablar, de escucharlo hablar, se olvida de la edad que tiene. Y nota el entusiasmo que pone en el tono de voz, en la forma de hablar, en la cadencia que tiene, y en el entusiasmo de transmitir generosamente todo su conocimiento. No tiene ningún tipo de mezquindad. Son de esos docentes que todo lo que saben lo recomiendan para leer o lo explican para desasnar a todos los que a lo mejor no tenemos tanta formación en historia o no lo tuvimos, ¿no? Pero bueno, es muy importante. Así que bueno, insisto con el doctor Mario Garelick, que es un gran valor, que lo he conocido a raíz de Esther Monke, que me lo recomendó para hacer una entrevista, y en el interín se cruzó la charla, las dos charlas a las que fui casi religiosamente, porque era un sábado, el viernes, era una tarde de lluvia y frío, como para quedarse en casa. Y bueno, había gente de mediana edad para arriba, muy interesada. El aplauso fue cerrado, como fue en la primera charla que dio sobre San Martín también, muy importante. Y otro recurso que les quiero recomendar es la Diplomatura Virtual Sanmartiniana, que son los videos que van a encontrar en YouTube, los pueden descargar gratuitamente. Es un ciclo de clases que dio el año pasado el Instituto Nacional Sanmartiniano, con el presidente, el doctor Gorlari, el general retirado doctor Gorlari, que es un gran estudioso y otro gran entusiasta de San Martín. Específicamente él se dedica a San Martín, por supuesto, al haber sido presidente del Instituto Sanmartiniano. Pero no es que él da todas las clases esas duran más o menos 1 hora y media por YouTube, sino que en cada clase hay dos partes. Una parte a veces está quien era presidente, que entre paréntesis fue echado por WhatsApp por el presidente de la Nación. Increíble, fue cuando se cerró también el Instituto Belgraniano y otros más. La segunda parte de la clase, o sea, otros 45 minutos más o menos, hay un invitado. En ese ciclo de la diplomatura virtual ha estado militares y docentes, investigadores de España, de Chile, de Perú, de Uruguay, hablando de el general San Martín y toda su campaña militar. No solamente la del Cruce de los Andes, ¿no?, sino también la de su campaña militar en España, su epopeya en el Cruce de los Andes,
también se habló del combate de San Lorenzo, ¿no? Toda la defensa de la costa rioplatense, que es lo que vamos a hablar ahora dentro de un rato con nuestra invitada, que es la profesora Jaimonat, platense también. Bueno, así que es otro, el ciclo virtual lo pueden descargar, es gratuito, y lo pueden ir leyendo, escuchando mientras hacen alguna otra cosa. Es muy importante. Además va mostrando documentos para el que le interesa profundizar, para los que son docentes, para que tengan material didáctico para las clases con sus alumnos. Es muy muy importante. Bueno, vamos a hacer un poquito de cortina musical y yo me preparo. ¿Cómo estamos de horario? Estamos casi 21. Ahora vamos a prepararnos para llamar a nuestra invitada, que nos va a contar sus novedades. Adriana estuvo acá el año pasado, fue, ¿no? Para fin de noviembre, principio de diciembre, no, fin de octubre y hasta el 3 de noviembre estuvo acá. Fue después de las elecciones que hubo. Las elecciones fueron, creo que el 26 de octubre el año pasado. Bueno, y aquí dio un ciclo de charlas, no un ciclo, dio una charla importante en el Instituto de Formación Docente 194, ahí en el ITEC, gracias a la colaboración de la directora Soledad Coco y el equipo de preceptores que armaron todo perfectamente. Y después el domingo nos fuimos para Maipú, que allá también nos esperaban, porque Maipú es una ciudad sanmartiniana. Bueno, y ahí estuvimos con el director del CIE de Maipú, el profesor Gustavo Anesi, y también estuvimos con las autoridades del Museo Histórico de Maipú, y ahí fue que conocimos que en Maipú tienen una plaza que se llama General Alvarado, donde estaba un estadio que llevaba en realidad, pero queda la grada como testimonio. Cuando le hicieron plaza, demolieron todas las graderías del estadio, las tribunas, pero quedó una parte de tribuna donde en la parte baja funciona la sociedad de fomento del barrio General Belgrano, General Alvarado, y ese estadio se llamaba Otamendi, Ricardo Otamendi, que es familiar de los Otamendi, de Dionisia, y fueron intendentes en el siglo pasado en 2 o 3 oportunidades. Bueno, eso es también algo que nos vincula con Maipú, que era el viejo partido de Monsalvo, cuando después de la guerra o la conquista del desierto, es uno de los primeros partidos que se arma del Salado para abajo. Bueno, eso es un comentario. Los que vayan a Maipú, acuérdense de ese dato, sáquense una foto en la Plaza General Alvarado, y visiten, siéntense un rato a tomar mate ahí en la gradería, en la grada que queda del estadio Otamendi. Y esos dos aspectos, qué casualidad, están juntos y nos vinculan con General Alvarado, nuestro partido, y con Miramar y Otamendi, comandante Nicanor Otamendi. Así que bueno, vamos a hacer entonces, pasamos un segundo la cortina musical y ya me comunico con Adriana Jaimonat. Te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de impaciencia, hecha por los aires tu correspondencia.
Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiero como tú tienes estilo valía. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiero como tú tienes estilo valía. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito que se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela, no romper la frágil tela que te cubre y te protege de la gente que no tiene antena para lo que siente. Porque yo también pretendo mejorar el mundo, somos más perfecto, más alto y profundo. Bueno, como prometimos, ahora estamos ya en comunicación con la profesora Adriana Heitmann, quien está en La Plata, su lugar de residencia, su lugar en el mundo. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día, buenos días. Hola Enrique, ¿cómo estás? Un gusto estar ahí con todos ustedes, ahí en Radio Zona Miramar y nada menos que en el programa Una de Cal y Otra de Arena. Un gustazo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El gusto es nuestro. Adriana, No ¿sabés? sé cómo los trata ahí el frío, porque acá hace un frío tremendo. Sí, bueno, ya era hora, ¿no? Sí, estuvo haciendo, Sí. estuvo haciendo los últimos 2 o 3 días lindo solcito, ¿viste? Porque cuando sale el sol Sí. se va templando un poco, pero bueno, sí, hace frío a la noche y a la mañana se siente mucho el frío, sí. Bueno, Sí, andan las gripes, viste, estos cambios de clima que nos tiene mal a todos. sí, anda un poco también de peste, de varias pestes, ¿viste? Pero, Sí. bueno, hay que cuidarse bastante. Decime, Adriana, Sí. estás por organizando una gran salida, ¿no? Un viajecito Sí, siempre. dentro del país, Como, pero como siempre digo, uno viaja a distintos lugares para adentrarse un poco en la historia de distintas personalidades que hicieron patria, que forjaron nuestro país. Entonces, siempre digo que como docente trato de ir a cada uno de esos lugares y además que me invitan para, bueno, una cosa, difundir también lo que es el turismo en la República Argentina, pero el turismo histórico, porque a veces conocemos muy poco lo nuestro y en ese desconocimiento no valoramos lo que tenemos. Y sí, ahora la semana que viene, el jueves, viajo a Corrientes, precisamente a Saladas, porque hay homenajes por el nacimiento de Juan Bautista Cabral, y tengo, bueno, me espera el intendente de Saladas. Voy a estar presente en el Museo Histórico Cabral, donde se llevaron los restos que estaban en el convento San Carlos Borromeo en Santa Fe, en San Lorenzo, y a tomar una serie de fotos, como he sido nombrada abanderada de los Andes por el Instituto Nacional Sanmartiniano. Entonces me han pedido hacer presencias en distintos lugares. Entonces vamos a difundir también en la localidad de Saladas y ese lugar, ese museo. claro, Va a haber un reconocimiento de parte del intendente, claro. y donde vamos a hablar un poquitito sobre la vida de Cabral. Y de ahí, eso va a ser el viernes 26, y el mismo viernes ya me voy para Pago de los Deseos, un pueblo que por ahí no se nombra mucho, no se conoce, pero de un tiempo a esta parte empezó a tomar conocimiento, porque ellos van
van a hacer un homenaje al nacimiento de Juan Bautista Cabral, y también me recibe el intendente para hacerme una serie de reconocimientos, pero aparte fui invitada por la Unidad Nacional de Granaderos, que vienen de todas las provincias de la República Argentina a desfilar en pago de los deseos. ¿Dónde está la colonia Cabral, la estancia donde estuvo la familia de Cabral? Y acá viene el lío. Espera, no te adelantes. No te adelantes. ¿Listo? Yo, porque hay audiencia que seguramente no te conoce o no está enterada que vos estuviste aquí el año pasado. Sí, y la pasé tan bien. Bueno, muchas gracias. Pero y gracias a vos, porque vos fuiste uno de los impulsadores de todo eso. Escuché a todas las autoridades que nombraste, a las cuales estoy agradecidísima, y también a la gente de Maipú, pero vos fuiste uno de los que impulsó y diagramó, así que también a vos, mil gracias. Gracias. No, pero quiero decir porque que vos, a raíz de replicar los 6 cruces de los Andes, los 6 pasos por los que cruzó el general San Martín o su ejército libertador de América, toda esa gesta gloriosa del padre de la patria, has tenido una serie de reconocimientos en Argentina, en Perú, en distintas provincias argentinas, por supuesto. Y vos tenés proyectado un viaje también para continuar el periplo que hizo el general San Martín a lo largo de toda su vida por España, Francia, Inglaterra, México, Italia. Bueno, eso es lo que está haciendo como una gran locura la profesora Adriana Geimonat, que es un proyecto que se lo gestó, se lo puso al hombro, se lo cargó, como se dice, y ahí lo está desarrollando. Pero a raíz de eso le invitamos el año pasado para que también viniera a hacer difusión de los valores sanmartinianos a Miramar. Y ahí estuviste en el Instituto 194, en lo que acá llamamos vulgarmente el ITEC, que no es más ITEC, pero no importa. Exactamente, con la gente de Malvinas, los veteranos de Malvinas, muy emocionante fue. Sí, fue muy emocionante, inolvidable. Poca gente, pero mucha emoción. Y justamente te quería comentar que el profesor Mario Garelic, que lo tuve acá el otro día de entrevistado, y hoy justo lo había invitado para participar con nosotros de esta charla, pero están dando unas clases a médicos jubilados. Y entonces, mira vos, qué bueno. Es tan apasionado, él es abogado, tan apasionado por la historia que le gusta armar grupos y bueno, y compartir todo su conocimiento, todo lo que ha leído, que es muchísimo. Y entonces, qué bueno, porque uno, si te pasará a vos, que uno se encuentra a veces hablando con gente que hay un gran desconocimiento sobre la vida de nuestros próceres, sobre distintos lugares que hacen historia. A veces los dejamos de lado y no nos acordamos, y como digo yo, miramos el afuera y adentro en nuestro país hay cosas importantísimas, hay mucha historia, muchísima historia. Claro, y lo que desconocemos finalmente son todos los procesos históricos, porque puntualmente algo podemos conocer, pero el proceso que es el que desencadena, que tiene pasos previos, después desencadena acciones futuras, es el que se desconoce. Y yo hace un ratito decía, hace unos minutos, que nos falta mucho leer historia o escuchar historia para poder darnos cuenta de dónde estamos. Pero bueno, en este caso, cuando hablaba hoy con el doctor Mario Garelic, invitándolo para estar hoy aquí en Radio Zona, me dice, yo estuve el año pasado en el Instituto 81, en 194, escuchando una clase de una docente platense que vino, así que eras vos, así que él estuvo entre el público y me dijo que le había gustado muchísimo, así que bueno, muy agradecida, muy agradecida. Era presentártelo, viste, y a vos a él y él a vos, así que presentarlos para que pudieran... ¿Que no va a faltar oportunidad? No, seguramente.
dentro de poco, bueno, vamos a también a fijar así, una vez por mes o algo así, que pueda venir a la radio para Ah, está muy desasnarnos. bueno. Bueno, así que hoy, bueno, Para desasnarnos, como decimos claro, nosotros. claro, exactamente. La que está del otro lado del teléfono en La Plata es la profesora, entonces, Adriana Heid Monat, esta luchadora, que nos está adelantando que la semana que viene va a estar por Corrientes, en tierra del Sargento Cabral. Bueno, yo una cosa que te quiero preguntar, cortita, Sí. para darte el tiempo, el espacio a vos. eh, ¿Por qué se decidió el traslado de los restos de Cabral? ¿Este año fue o el año pasado? El año pasado. El año pasado. Se lo llevó Sí, a sí, sí. Saladas. En realidad, a ver, también es el objetivo de mi visita también es indagar un poco en la historia de este gran soldado, Juan Bautista Cabral. En realidad, Juan Bautista Robledo. Después vamos a explicar un poquito. Eh, a ver, cuando nosotros estudiamos o nos dicen sobre Cabral, nació en Saladas. Y entonces los restos, entre comillas te digo, los restos de Cabral, estaban en el convento de San Carlos Borromeo en San Lorenzo, en Sí, Santa Fe. Eh, a ver, la gente en el pueblo, ahí me he contactado con historiadores, así, y fue algo, a ver, no, yo mucho no me meto en lo que es cuestiones de política, siempre voy a la parte histórica. Quisieron traer los restos de Cabral a su tierra natal, es decir, a Saladas, y a este museo histórico Cabral, donde están ahí los restos. Hay una urna muy, muy chiquita, en realidad. Pasa esto, conversando con gente y con historiadores de San Lorenzo, eh, no se sabe si esos huesos o otros huesos se encontraron en el campo de la gloria, en ese combate de San Lorenzo, se encontraron huesos de soldados, de los soldados que estuvieron luchando junto al general José de San Martín. Entonces en San Lorenzo hay como una urna general donde se hace un homenaje a, obviamente, Juan Bautista Cabral por lo que hizo, por la acción de salvar a San Martín, sino que hubiera pasado si en ese momento no se interponía entre el realista y San Martín, no se interponía Cabral. Entonces está el homenaje y también a todos aquellos soldados que lucharon junto a San Martín en el primer combate, el primer enfrentamiento en tierra argentina, el combate de San Lorenzo, un 3 de febrero de 1813. 13. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo todo toda una ceremonia donde se trasladaban, entonces la gente del pueblo ahí en Saladas no están muy contentos porque no hay nada que certifique que lo que trajeron, esos huesos que trajeron, son los restos de Cabral. Entonces hay discusión y dejarlos ahí en el museo donde la gente de Saladas dice y donde nos enseñaron a todos nosotros que había nacido ahí, Juan Bautista Cabral. Yo te nombré un pueblito que queda a 11 kilómetros de ahí, del Museo Histórico de Saladas, y es el Pago de los Deseos, y ahí hay una colonia que actualmente se la llama Colonia Cabral, y hay una estancia donde vivió la familia de Cabral, y se dice que ahí nació Cabral. Obviamente hay una disputa entre estos dos, entre Saladas y Pago de los Deseos. Pago de los Deseos es departamento de Saladas. Pero bueno, está ahí, y si nació en 1789 hoy, bueno, tampoco hay registro exacto del nacimiento de Juan Bautista Cabral. Se dice que pudo haber nacido entre el año 1785 y 1790.
te dicen 1789, pero bueno, no es desconocido Claro, bueno, esos datos. era también negro, descendiente Exactamente, de esclavos de origen exactamente, él era africano. sambo. Así que, y el Cabral era, que tengo entendido que era el dueño del campo, ¿no? De Claro, la, exactamente, Luis Cabral. de la Y, estancia. a ver, él es hijo de Carmen Robledo, que era esclava, y su padre era José Francisco, que era un aborigen del lugar, era peón de la estancia, esta estancia Cabral, donde vivía Luis Cabral, que se casa con Tomasa Casajús, y bueno, entonces ellos administraban esa estancia. Y era Juan Bautista Robledo, pero después este señor de la estancia le da su apellido y ahí entra al ejército de San Martín como Juan Bautista Cabral. Entonces, claro, ahí estamos, la estancia está, entonces yo no la conocía, así que voy a ir, se va a hacer un homenaje, hay placas que se van a colocar, entregas florales. Voy a conocer, a recorrer un poco esa estancia donde vivió la familia de Cabral, y te vuelvo a repetir, donde dicen que ahí nació. Después se pudo haber trasladado a Saladas, ahí donde está el Museo Histórico, que él haya estado en ese lugar, pero bueno, ya te digo, es ir, investigar. Yo estuve hablando con los intendentes de ambos pueblos, de Saladas y de Pago de los Deseos, y bueno, viendo a ver qué material hay, qué información se tiene sobre Juan Bautista Cabral, porque nosotros nos quedamos con ese gran soldado, porque fue ascendido a postmortem como sargento. Claro, él Si no era era un granadero. soldado, sí. Él era granadero, te quiero decir. Uno dice Ah, sargento sí, sí, Cabral, sí. pero cuando sucede la batalla, él era un soldado granadero. Exactamente. Y apenas Entonces, tenía poco tiempo, tengo entendido, de ingresado al regimiento. Un año y pico de ingresado. No es que era si tenía 24 años, no era un soldado grande, quiero decir, de edad. no, 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 era joven, era joven. Y lo que hace, porque bueno, a veces yo me pongo a hablar con mis alumnos, yo siempre digo, no doy historia en mis colegios, si bien me he dedicado a investigar un poco más sobre la historia, doy música y doy danza, doy teatro, expresión corporal, y en secundaria doy historia del arte, pero siempre terminamos la clase hablando algún hecho histórico. Y bueno, y hablábamos de Cabral, los chicos saben que me fascina la historia y que trato de ir a las fuentes, ¿no? Uno puede leer un montón de cosas, investigar todo, pero estando en el lugar, bueno, uno va juntando información. Entonces les decía, ¿qué hubiera pasado si en ese combate de San Lorenzo no hubiera aparecido un Cabral? Claro. Entonces ellos se quedan y si seríamos esclavos, es lo primero que te dicen. Eh, y tienen razón, no sé qué hubiera pasado en ese momento, pero él tuvo un gesto tremendo y a veces no dimensionamos lo que hizo Cabral. A ver, en el regimiento de granaderos, cuando tuve la suerte de estar y que me nombraran granadera honorífica, y recibir un diploma de honor de del jefe del regimiento de granaderos, ellos hacen todos los 3 de febrero, en realidad todos los regimientos de granaderos que hay dispersos en toda la Argentina, hacen una evocación al sargento Cabral, que lo hace el granadero de mayor rango y mayor antigüedad. Entonces, el jefe del regimiento nombra a viva voz Juan Bautista Cabral, pasa lista, y desde muy lejos se escucha presente, que sale pero del alma, y se acerca el granadero, y entonces él a viva voz dice: murió en el campo del honor, pero vive en nuestros corazones, viva la patria, granaderos. Esa es la evocación al sargento Cabral. Entonces, y es algo que dejó
estipulado el general José de San Martín. Sí, sí, Que no nos olvidemos, hacer esa evocación, ese gran soldado. claro. Sí, ¿qué hubiera pasado? Bueno, es difícil adivinarlo, pero realmente la mentalidad, la preparación, la estrategia planteada por San Martín, evidentemente Sí. era única de él. Este, seguramente hubiera sido otro que hubiera hecho a lo mejor algo parecido o no, no se sabe, pero este, lo que ha hecho San Martín es indiscutible y por eso lo estudia todo el mundo hasta la actualidad, ¿no? A pesar de toda la Exactamente. modernidad, lo En las sigue escuelas militares del mundo, del ya no mundo, hablamos sí, de Argentina, sino que claro, trasciende del sí, mundo. Vos cuando viajás y hablás, a mí que me ha tocado hacer toda la ruta de San Martín y su familia por América, vos hablas en otros países y te dicen, San Martín no es el padre de la patria de Argentina, Chile y Perú, es el padre, algunos te dicen de Sudamérica y otros dicen, es el padre de América. Entonces, uno ahí, a veces nosotros los argentinos no valoramos, hay tantas cosas que no valoramos, pero dimensionamos todo lo que hizo este hombre. Y vos vas afuera y en Perú y San Martín es el generalísimo don José de San Martín y Matorras. Y vas a Ecuador, como me pasó a mí, que yo digo, bueno, acá será Bolívar. Y no, y es San Martín. Y te dicen, San Martín buscaba todo a través del diálogo, Bolívar a través de las armas. Te comentan lo grande que es San Martín. Cuando estuve en Uruguay, que no estuvo San Martín, estuvo la familia administrando una estancia jesuítica, ellos dicen, San Martín es uruguayo, porque vivió acá la familia, te dicen. claro. Entonces, vos ves el cariño que le tienen y el conocimiento, porque no solo la gente grande, sino los chicos en los colegios. Yo saco mi bandera de los Andes y pasa un nene, como me pasó en Perú, un nene chiquito que iba con su mamá, y le dice, mira mamá, esa es la bandera de los Andes, la que llevó San Martín cuando cruzó la cordillera. Y yo me quedé helada, porque yo la saco y la pongo en uno de mis colegios, y por ahí tengo o algún alumno que me mira como diciendo, esa de qué club de fútbol es? Claro. Se quedan mirando y tampoco asocian que la bandera de los Andes es la bandera provincial de Mendoza. ¿Y por qué de Mendoza? ¿Por dónde cruzó los Andes, San Martín? Entonces tampoco hay, no asocian imágenes, datos, y por eso volvemos a lo mismo, ese gran desconocimiento. Sí, y entender el proceso porque ¿por qué se produce la batalla, ¿no? De San Lorenzo y por qué participa San Martín cuando faltaban varios años más para que cruzara los Andes y en que emprendiera la campaña libertadora de América, pero él Y además con muy pocos hombres, porque los realistas pocos, venían bien cargaditos. pocos, Pero acá se ve, uno dice, bueno, el que tiene más soldados le va a ganar. San Martín no tenía un fusil, un arma, era todo con lanzas los sables y claro, y sables, con lanzas. sí, Y así todo, ellos tenían cañones, tenían sus bayonetas, sus fusiles, pero acá se ve la estrategia de San Martín, con menos hombres, con nada de pólvora, que era lo que se utilizaba en aquel momento. ¿Cómo puede ser que esa estrategia de tenazas le gana a los realistas? En realidad los rodea y ellos, al verse diezmados por cómo avanzaba San Martín y con sus soldados, empiezan a retroceder y se quieren ir. Bueno, yo digo que como para recordar los nombres de destacados, los soldados y granaderos, digamos, que lo acompañaron en el caso de la gran batalla de San Lorenzo, basta ver en la geografía los nombres que llevan los pueblos de alrededor de la zona, ¿no? De San Lorenzo, Claro, que se llaman exactamente. Capitán Baigorria, Bermúdez, Baigorria, Bermúdez, Félix Beltrán, bueno, esos sí. Puerto General San Martín, más al norte, bueno, realmente ahí tenemos ya unos cuantos destacados y deja la vida ahí Cabral con 24 años y Exactamente. y también el otro que fallece
ese, si no me equivoco, Justo Bermúdez, ¿no? Bermúdez que muere. Exactamente, que tienen que amputarle la pierna. Claro, que muere a los pocos días. Ese es el otro. Vos hablaste recién de pinzas. Me gustaría Sí. explicar que había, por estrategia de San Martín, arma dos, divide a su, ¿cómo se llama? Exactamente. Su guarnición, no sé si es el término guarnición, su regimiento lo divide en dos, Sí, dos sí, grupos, sí, ¿no? hace dos tropas Dos por tropas. un lado y por el otro. Una sí. por izquierda, otra por derecha. Pero Exactamente. San Martín va al frente, por eso es que lo hieren también, porque él va al frente de su grupo, que tenía un recorrido más corto, así que los realistas, a los primeros que atacan es al grupo de San Martín. Exacto. Por eso lo Por hieren eso una de rápido. las balas de cañón hiere al caballo y cae Claro, y le deja aprisionada la pierna a San Martín. claro. Y ahí interviene el sargento, el que después fue el sargento Cabral. Exactamente. Porque uno de los realistas primero se acerca y le corta la mejilla, que a veces no se nombra eso, en el piso no puede ser, y le pasa con la bayoneta y le corta. Ahí ya estaban entusiasmados los realistas entonces, para eliminarlo a San Martín, o sea, ya era presa Claro. fácil. Claro. Si lo claro, mataban, y se acá terminaba la batalla. Se hubiera terminado todo. Todo, no solamente la batalla, todo se terminaba. Exactamente. Pero, como vos decís, fíjate esas dos columnas, una por el izquierdo, otra por derecha, saliendo indistintamente, vivo reflejo de lo que él hace después cuando cruza los Andes. Y así que esa famosa guerra de Zapa. Pero acá lo que hace él es impresionante. En el convento, preparando los franciscanos, convirtiendo su capilla en un hospital, es decir, los bancos de esa capilla eran las camillas, donde cada soldado caído se lo llevaba ahí. Y hay otra de las cosas que también nos contaron, pero yo creo que por ahí hubo desconocimiento en la escuela, porque siempre se nos dijo que Cabral murió en el campo de la Gloria. En ese momento que el realista lo apuñala de muerte con su bayoneta, en ese momento San Martín logra salir debajo de su caballo, lo toma Cabral en sus brazos y Cabral le dice: muero contento, hemos batido al enemigo. Y la historia quedaba ahí. Investigando, hablando con gente en el convento de San Lorenzo, hablando con granaderos, en realidad no muere. Ahí está, cae herido, enseguida es llevado ahí al convento por los franciscanos, y después que termina el combate de San Lorenzo, San Martín va con sus soldados, van al convento, y ahí en la capilla donde estaba al lado de uno de los franciscanos que lo estaba atendiendo, San Martín lo toma nuevamente en sus brazos a Cabral y le llama hijo. San Martín le dice hijo, y Cabral nuevamente vuelve a repetir: muero contento, hemos batido al enemigo, y muere ahí. Pero se supo después, y actualmente cuando me voy y doy algunas charlas, todos dicen: pero ¿cómo? ¿No murió en el...? No murió ahí. En el convento hay un lugar que en la entrada, donde sería la capilla, y si uno entra del lado derecho, el primer banco fue el lugar donde murió Cabral. Bueno, atendido por los franciscanos. Que está también la anécdota de que que San Martín estaba en su campamento y permanentemente ingresaba al templo para ver el estado de salud de Cabral. Exactamente. Y cuando ya le informan que había fallecido, él muy sigilosamente toma un botón de la chaqueta de Cabral, que guarda. Y ese botón, cuando fallece el general San Martín en Francia, están arreglando su ropa, el ajuar, digamos, para velarlo, encuentran en uno de los bolsillos tenía ese botón blanco, del uniforme de Cabral, de los granaderos, ¿no?
Fíjate que toda la vida lo ha acompañado. Sí, en su sí, 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 sí. vestimenta, el recuerdo de quien le salvó la vida, ¿no? En reconocimiento. Eh, por eso también eso que comentaste vos, ese sería el homenaje íntimo que le hace San Martín en la Sí, intimidad a Cabral. Pero bueno, también eso que explicaste recién de que él mismo ordenó que a tomar lista todos los regimientos de granaderos no nombraran en la lista a Cabral, ¿no? Ese pase de lista de la exactamente, tarde. que antes de empezar un desfile, se pasa lista. Claro, Y es ese nombrarlo a Juan Bautista Cabral y sentir claro. que vos decís de dónde, ese grito que dice presente, y vos decís dónde, y mirás para todos lados, y allá a lo lejos aparece en caballo el granadero más antiguo, y te emocionás, es imposible no emocionarse, se te caen las lágrimas, y cuando gritan todos los granaderos, viva, ese viva la patria granadero, y ellos gritan ese viva, es impresionante, es muy emotivo. A ver, yo siempre digo, a mí, aparte de que me fascina la historia, yo quiero mucho a mi país, amo mi patria. Algunos me dicen, sí, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, sí, como los seres humanos tenemos cosas buenas, cosas malas, pero no podemos negar. O los próceres, hay próceres que nos gustan más que otros, pero que hicieron mucho por nuestra patria, hicieron, entonces merecen el respeto. No hay que, en la historia no hay que agregar ni quitar nada según convenga, la historia está para ser contada, pero como es, como es. A veces nosotros los docentes nos enojamos porque, bueno, el 17 ahora el paso a la inmortalidad de Güemes se pasa el lunes, entonces los chicos, y no sé por qué el lunes, y será por el Mundial, y no sé, y el miércoles, ¿qué recordamos? Te digo porque lo viví yo en mis colegios. Y hoy estamos todos contentos porque ganó la selección argentina. Entonces nosotros tenemos una idea de patria un poco equivocada. Mira, yo soy futbolera. Siempre digo que si hubiera vuelto a nacer sería jugadora de fútbol porque me fascina. Pero tenemos que, no sacamos solamente la bandera argentina cuando juega la selección argentina. La bandera argentina hay que ponerla un 25 de mayo, un 20 de junio, un 25 de febrero, un 17 de agosto, fechas patrias. Recordar. Juega la selección, también la sacamos, pero no solamente cuando juega la selección, sino es muy pobre nuestro sentido de patria, nuestro conocimiento de la patria. Y uno trata de decirle a los chicos, entonces, viste, ellos entienden todo, pero bueno, es a veces la cultura errónea que tenemos, que sacamos las banderas y gritamos y nos vestimos de celeste y blanco cuando juega la selección. Pero bueno, yo creo y tengo la esperanza que en algún momento, no digo que cambie, que sigan alentando a la selección y sacando todo, porque yo lo hago, pero también recordar cada fecha patria. Sí, eso es fundamental. Yo lo escuchaba hace pocos días, no, leí lo que había escrito eh, Marcelo Bernardi, que vos lo conociste acá, Sí, sí, sí. cuando estuviste para la charla, que estaba con tanta emoción, viste las palabras de Sí, él. sí, fue algo Bueno, hermoso. y después charlamos con él, creo que estabas vos también, charlamos por teléfono y él estaba Sí, sí. también agradeciendo, bueno. Entonces, es un poco lo que vos decís, nada más que él, bueno, estaba muy indignado porque él eh, es un soldado de Malvinas, estuvo en campo de batalla y fue herido. Otros grandes olvidados, los soldados Claro, que estuvieron en Malvinas. entonces lo entiendo. También hay un proceso, viste, muy difícil, cultural, porque mira, yo cuando era chico, los actos patrios, las fechas patrias se festejaban, se celebraban o se El mismo conmemoraban día. en el día que era, no un día después o un día antes. Exactamente. Eso hace a que vos le dedicaras el día, la escuela le dedicaba el día, se preparaba el acto, Exactamente. el homenaje, eso es muy importante, ya no es
Bueno, terminamos antes y le dedicamos 15 minutos de acto protocolar, un saludo y nos vamos rapidito. Sino que es ya preparar el tema, todas las materias, todas van trabajando el tema, Y además el los mes. actos tenían carga histórica, Y claro, tenían su carga histórica, vos leías, tenías que estudiar para armar había un que acto. prepararlo, pero además, Eh, fíjate que cuando vino la Ley Federal de Educación, en sí, el gobierno de Dualde, con la ujú, provincia, con Yanetacio, la doctora Yanetacio, realmente un desastre lo que hicieron con el armado de la EGB y tremendo fue eso. el polimodal, pero ahí fue tremendo porque sacaron Sí, las materias y las convirtieron en áreas. Entonces, por ejemplo, exactamente, desapareció historia y desapareció geografía para transformarse sí, en ciencias sociales. Entonces, en el exactamente, aprovechamiento de los recursos humanos que existían, si te tocaba a un profesor de geografía que tenía un puntaje mayor al otro, que a lo mejor era de historia, quedaba dando toda la materia el de geografía. ¿Qué iba a dedicarse más? ¿A geografía o a historia? Y a geografía. claro. Salvo que tuviera la formación, que en alguna época de la universidad daba las dos carreras juntas, digamos. No sé exactamente cómo era el plan, pero sé que hay docentes de historia y geografía. Sí, 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 Pero sí, sí. son de los viejos, Pero digamos. ahí Eh, ves el y deterioro bueno, de la pero eso educación. nunca más se cambió. Y fíjate que No, no, tenemos, la secundaria, se eliminó también. Se sí, sí, redujo a 1 hora, 2 horas semanales. Lo mismo pasó con las exactamente. ciencias naturales. Cuando antes se daba biología o física o química, todo pasó a ser un área de ciencias naturales. Y también, este, según quien tuviera el mayor puntaje o fuera titular, desplazaba al Sí, resto que quizás seguramente tenían mucha más formación específica, sí, y pasaban a dar el contenido de su materia, pero en el área. Entonces pasaban a tener 5 o 6 horas del área, cuando antes eran 2 horas de la materia para, por ejemplo, 2 horas para física, 2 para química y 2 para biología. Entonces exacto. pasó a ser 6 horas a lo mejor de biología o 6 horas de física. Y eso, viste, yo creo que eso en el caso de historia y geografía atentó enormemente, porque yo cuando hice la secundaria teníamos 3 historias Sí, 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 de exactamente. Argentina, de América, Argentina y americana. Sí, Y bueno, eso es un déficit muy grande que nunca se pudo recuperar. Yo creo que eso, más la maldita costumbre de correr eh, ah, estos actos, ¿no? Las fechas patrias, ir corriéndolas al antojo de cada momento, según si es un domingo, si es un lunes, si es un martes, si los feriados sí, puentes y eso. Por un lado ha beneficiado algunas cuestiones turísticas, pero por otro lado afectó exactamente. culturalmente a la población. Pero volvemos a esto. A ver, Enrique, no, la educación se vino a pique y uno ve, yo tengo alumnos de primaria y de secundaria y cada vez es menos, cada vez hay menos exigencia. Yo, a ver, iba a la escuela cuando era chica y me encantaba estudiar. Y no era una traga, ¿eh? No era una traga porque me gustaba salir, ir a divertirme, ir a la cancha con mi papá. Así como mi vida normal. Pero cuando iba a la escuela, iba a estudiar. Se terminó la broma y íbamos a estudiar. Acá, en su momento, a ver, a veces me pongo a pensar y nosotros no nos prepararon para la educación de ahora. Ahora todo está bien, todo el mundo pasa. Antes no se podían llevar materia y los chicos tenían que hacer el esfuerzo y estudiar porque no tienen otra cosa que hacer, tienen el esfuerzo. Bueno, y no, pero pobres los chicos, siempre pobres los chicos. Pero no nos damos cuenta que vamos a tener una sociedad donde nadie va a saber ni hablar, ni pensar, ni... a ver, los puedo llevar de la nariz de un lado para el otro, pero nadie tiene formado una opinión, nadie puede entablar una conversación de algo que pasa en el país porque no saben.
están con la música, los jueguitos, el celular. Bueno, eh, pero eh, yo creo que la historia, retomar esto de los procesos históricos y ver por qué un San Martín, por qué un Belgrano, por qué sí, un Güemes, por qué el papel de la mujer también en la historia, que está totalmente exactamente. invisibilizada, ¿no? Sí, que no se las nombra Bueno, mucho, pero ha tenido una ¿viste? participación enorme, enorme, hasta militarmente, ¿no? Como por Sí, decir, sí, sí, nombrarte sí, una, Juana Zurduy, pero muchas. exactamente. Entonces, no solamente que cosieron la bandera o los uniformes o Sí, donaron sí, sus sí, sí, joyas, que sí. eso sería lo más superficial de la participación. Eh, no, no, bueno, todo eso se desconoce porque no hay formación, porque no hay lectura, porque no hay, yo creo que hasta de los mismos docentes no la tienen. Exactamente. No, no en general, Eh, digo, porque los docentes de historia que han quedado de la vieja formación en los colegios secundarios sigue siendo sí. fantástica. Yo A mí siempre me pasó invito a de alguno ir a dar acá. una charla Sí, que me han invitado al, a un profesorado de historia. Y yo lo primero que digo, pero ¿qué le puedo indicar yo a los profesores de historia si ellos lo saben? Y después empiezo a dar la charla, terminamos conversando y se acercan los futuros profesores y profesores de historia y me dicen, eso yo no lo sabía. Hablando con inspectora me dicen, pero no te extrañes, Adriana, dice, hay cosas que no se sabe. Y le digo, pero ¿cómo puede ser? No, no se sabe. Y son futuros profesores de historia. bueno, en el caso Entonces, de San Martín, no, decime. ¿me escuchás? Sí, Porque sí, te se escucho. cortó. No, no, te escucho. Ah, bueno, entonces, hablando con inspectores de superior, Sí. así me decían, no, no te extrañes, y vas a decir un montón de cosas que no vamos a saber ni siquiera nosotros. Le digo, yo me quedé porque no, dice, por eso está bueno el hecho de salir, de difundir, que cuente, que se hagan eco los colegios, porque esa es la historia, y más desde lo que uno vivenció y estando en el lugar, entonces vos lo podés transmitir de otra manera, y le llega a los chicos, a la gente grande, por ahí les despierta ese interés de buscar y ver. A ver, la otra vez un alumno me dice, profe, vos sabés que yo buscando en Google, vos sos la abanderada de los Andes, ¿no? Le decía un nene. Y le digo, sí, bueno. Y me dice, ¿vos sabés que sos la segunda abanderada de los Andes de San Martín? Y le digo, ¿cómo? Yo había leído, pero yo dejé que mi alumno me contara. Y me dice, ¿vos conocés a Josefa Tenorio? Le digo, algo escuché. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué investigaste? Y me dice, vos sabés que Josefa Tenorio fue la abanderada del ejército de los Andes. Y después venís vos. Y entonces empecé a buscar e investigar, porque yo le digo a los chicos cuando ellos me dicen, bueno, vos te sabés todo de historia, y yo siempre les digo que no me sé nada porque hasta el último día de mi vida voy a seguir estudiando para poder transmitirle a ellos y a ellos y a toda aquella persona que me invita para ir a charlas y que conozcan. Y en realidad sí, una mujer que no se la nombra, no hay registro, nada. Josefa Tenorio, que era una esclava y se entera de que San Martín enrolaba en su ejército a esclavos y que bueno, los que iban a estar con él les iba a dar la libertad. ¿Y ella qué hace? Se viste de varón y va al ejército y lucha con San Martín. Y cuando se acerca San Martín dice, yo quiero a ese soldado darle una condecoración por cómo ha luchado, y cuando se acerca se da cuenta que es una mujer, y ella le dice, no, general, yo no quiero ninguna condecoración, quiero la libertad porque soy esclava. Entonces, y nadie la nombra a Josefa Tenorio. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Cuántas cosas desconocemos? Y lo que vos decís, el rol de la mujer en el cruce de los Andes, las mujeres espías, las mujeres, las damas de compañía, que no son lo que conocemos hoy como damas de compañía, sino esas mujeres que acompañaban, llevaban información, traían información. Importantísimo lo que hizo la mujer al lado del general José de San Martín. La hermana de Entonces, Güemes con Güemes. y mira,
La hermana de Güemes Tremendo. Macacha Güemes, todo claro, tremendo. Que lo mandoneó y lo obligó a no renunciar al ejército y volver a la Exactamente. orden. Y Cuando por dicen eso, detrás de un gran hombre y una gran mujer, es verdad. pero bueno, yo creo que ahora, por ejemplo, el 24, que es se Sí, cumple el 237 aniversario del natalicio del soldado granadero Juan Bautista Cabral, exactamente. se va a hablar de que también es el aniversario del fallecimiento del Potro Rodrigo, seguramente. Obviamente, Que pero está no bien, que te también, quepa que la está menor bien, duda. está bien que Imagínate también yo se que doy lo... música, lo primero que me van a decir, señor, ¿trajiste alguna canción de Rodrigo? Sí, y también coincide con ¿Viste? la de Carlos Gardel, que fue en Exacto. 1935 y la del Potro fue en el 2000. Que está muy bien que se los nombre, pero Sí, hay lugar para todos y también entonces para Cabral. exactamente. El tema es Pero cuando se yo nombra a todos los creo, demás y no se nombra a Cabral en este claro, caso. Pero si hay lugar para todos, también exactamente. para él. Es que es así, ¿viste? Pero yo creo que, a ver, debe haber un montón de personas como vos, como yo y otros más que a veces somos personas anónimas que estamos en soledad y que cada uno en su lugar hace patria, vos desde la radio difundiendo, ante todo felicitaciones por el libro. Gracias. Así que bueno, todos, yo enseñando, transmitiendo, difundiendo, como le digo a los chicos, ustedes tienen que hacer patria estudiando, es lo único. Devolverle a los papás el esfuerzo que hacen para traerlos a la escuela y en colegios privados pagar una cuota, lo mínimo es devolverle la satisfacción al padre con unas buenas notas y estudiando. Es lo que yo le digo, y algunos frutos uno va viendo. Y bueno, en algún momento seremos muchos y por ahí esta situación de apatía o de falta de interés, yo entiendo que los No, pero argentinos a veces estamos con miles de preocupaciones, pero no podemos dejar de lado la educación. Un yo creo pueblo que es sin cultura, sin educación, es claro, tremendo. pero yo creo que hay un proyecto, que eso es intencional, porque como siempre se dice, no se ama lo que no se conoce. O sea, Exactamente. no podés inventar el amor a la patria si no conoces su historia, si no conoces las luchas, si no conoces los procesos. Entonces yo creo que es una intención de ir desarticulando siempre, Sí, porque así como se desarticuló, como te decía, la materia de historia, se articulan otro tipo de conocimientos, de contenidos para brindar, que son los que nos alejan de esa otra materia historia. Yo, por ejemplo, ahora claro. tuve a raíz de este libro que vos me agradeces, que recién me haces acordar, fui invitado por el Instituto Superior de Formación Docente 81, el Huergo, de Mirá, acá de Miramar, a presentar el libro a los docentes y alumnos de historia, del profesorado de historia. Y era un aula enorme, pero fácil habría 40 alumnos que son muchachos y chicas de muy jóvenes, sí, sí. pero no es secundaria, son los futuros docentes de secundaria. Este, y bueno, todo lo que era la historia local, el despertar de la historia local, del conocimiento de lo local, por más modesto y humilde que para muchos pueda parecer, eh, les despierta mucho interés. Pero Y claro, eso, en lo local están los personajes nuestros, la historia de un negocio, la historia de una institución, de una autoridad, una gestión política de alguna época, y ahí está nuestra historia, que se tiene que ir eso es enhebrando con las historias de los demás hay que, claro, eso, dar a conocer la historia del lugar donde uno claro. está viviendo. A ver, ¿cuántas cosas aprendí cuando estuve en Miramar sobre Rudecindo Alvarado?
investigando, buscando, y a veces no se los nombra, son esos grandes, grandes soldados, grandes olvidados, pero si uno se pone a buscar, a San Martín ya sabemos todo lo que él hizo, pero detrás de San Martín, toda la gente importantísima, con cargos altos en Granaderos, que hicieron, Patria también. A ver, es una de lo que difundía San Martín, nunca solo, siempre con el otro. Entonces, ¿cuántos acompañaron a San Martín? ¿Cuántas cosas lograron todos estos grandes hombres? Y a veces la historia no los nombra, y bueno, creo que es la tarea nuestra de difundir. Bueno, Adriana, vos estuviste en Mendoza este año también, ¿no? Sí, eso fue algo muy muy emocionante, Contanos un no me lo poquito esperaba. de esa invitación a Mendoza, y estuviste con el gobernador. Exactamente. Recibí la invitación, así que viajé a Mendoza en abril, en enero, y estuve con el gobernador, que siempre cuento que cuando entro me emocioné y le puse, uy, qué emoción estar con usted. Y las palabras del gobernador fue, no, la emoción es nuestra porque queríamos conocer quién era la mujer que hizo lo que hizo San Martín. Y nunca me lo olvidé, y muy muy interesado en lo que es la recorrida sanmartiniana, y me preguntaba cómo son esas rutas. Llegamos a la conclusión de que hay mucha gente que por turismo dice que está haciendo los pasos históricos, y son pasos vírgenes que no los hace nadie. Entonces, difundir el paso histórico. Está bien que lo hagan por turismo, es trabajo, me parece bárbaro, pero sin engañar a la gente, porque te dicen, vamos a hacer el paso de los Patos, que es por donde estuvo San Martín, y van por un lugar alternativo que no tiene nada que ver por donde fue San Martín. Entonces, por ahí aclararle a la gente, porque me ha pasado a mí, que el primero lo hice con unas cuantas personas de otras provincias, y después ya sola, con los vaquianos, Claro. que son, te sacás el sombrero, lo que sabe esa gente. Claro. Lo que sabe esa gente. Entonces, bueno, le encantó, hice toda la recorrida. Él me dice, bueno, no sé si usted conocerá los lugares. Sí, le digo, él tiene, en Mendoza hay un pasaporte sanmartiniano, y me dice, bueno, ¿vio que nosotros tenemos un pasaporte? Sí, le digo, mire, yo lo tengo acá, y está todo firmadito de todos los lugares. Y me dice, no puede ser. Sí, le digo, acá está, ¿se recorrió todo? Sí, le digo, me he recorrido todo. Entonces, me dice, bueno, yo tengo que entregarle algo como un homenaje a su trabajo, a lo que usted está haciendo. Y desde tierra sanmartiniana me regala la réplica del poncho de San Martín, ese poncho de luz que le dan los pehuenches a San Martín. Imagínate la emoción. No podía hablar, y el gesto de él, de ponerme el poncho ahí al lado, sinceramente fue muy emocionante. Me pidió que filmara un video para Gobernación Institucional. Después estaba el ministro de Educación y Cultura y me dice, Adriana, ¿no podrá grabar otro video para los docentes y para los alumnos? Después estaba el EMETUR, el ente de turismo, la directora de turismo, y me dice, ¿no podría hacer otro video para difundir el turismo? Bueno, me pasé haciendo videos institucionales que me encantaron, porque es difundir los lugares históricos. Claro. Y bueno, y después tuve que volver en abril, porque la legislatura me dio un reconocimiento por ser la primera persona, pero mujer, en el mundo en haber hecho lo que hizo la recorrida del General José de San Martín. Así que, y seguí recorriendo lugares también con mi bandera de los Andes, y bueno, espero que se replique, es mi deseo que pase lo mismo en Corrientes, tierra natal del General José de San Martín. Y bueno, está previsto de que el gobernador se acerque y tenga, bueno, me reciba ahí justamente en pago de los deseos. Así que bueno, también vamos con mucha expectativa y aprender también, como digo siempre, de cada lugar yo siempre aprendo mucho. Y bueno, y después trato de difundirlo, no para
a veces uno dice, uy, los historiadores te van a querer matar. No, porque, a ver, a mí también me ha pasado que seguíamos con el caballo blanco de San Martín y después nos dimos cuenta que no, que es una pintura, y lo vimos en la diplomatura nacional sanmartiniana Sí. y tantas cosas. Entonces, es una manera de colaborar con la historia. Y vuelvo a repetir, contar la historia como es, porque la historia está, hay que contarla. Bueno, pero sabes que, bueno, dos cosas. Yo pensaba que ay, ¿cómo lo llamaste? El pasaporte Sí. es, Sí, sí, pasaporte nacional sanmartiniano, sí, el que es de toda la Argentina, sí. y el provincial es el que es de Mendoza. O sea, hay dos. Sí, y ahora Corrientes, con mi bici, tratando de organizar, porque como voy y hago presencias en esos lugares, bueno, hacer un pasaporte correntino, Pero, ¿por qué no hacen uno sanmartiniano. solo? Porque, por ejemplo, el provincial de Mendoza, que también incluye los destinos que son de otras provincias, o solo los mendocinos. No, el de Mendoza es todo Mendoza, Ah, y y los pasos sanmartinianos que hizo San Martín. Así que sí, es todo. claro. Y el de Y después de Corrientes, personas que tienen relación con San Martín, claro. que estuvieron en la campaña libertadora. Y después sí, el nacional es, en realidad Mendoza el que le interesa es el pasaporte provincial Claro. que tienen ellos. ¿Y el nacional quién lo da? ¿El Y instituto? ¿O lo Y daba el el nacional instituto? está el Instituto Nacional Sanmartiniano, hay varios, el ente de turismo de Cuyo, varias provincias de ¿Lo San podés pedir en Juan, La cualquier lugar? Rioja, Santa Fe, ¿Lo podés obtener cómo? vía mail. Le escribís al MTUR de Mendoza o al Instituto Nacional Sanmartiniano, creo que ellos también, y entonces ellos te lo envían. Solamente es vía mail, Sí, el nacional. Eh, pero como todo tiene, nada es perfecto y hay errores en todos lados, observando el pasaporte nacional sanmartiniano, hay muchos lugares que son sanmartinianos y no están en el pasaporte nacional. Entonces también está esa disyuntiva de que, bueno, ponemos algunos lugares, hay lugares, por ejemplo, que no tienen nada que ver con San Martín, y hay otros que tienen que ver con San Martín, pero primordiales, y no están. claro. Entonces, esa falla que se agregaron algunas cosas y otras cosas no, en realidad es para difundir el turismo en San Juan, en La Rioja, en varias provincias, en Santa Fe, tenés un montón, bueno, Corrientes obvio, ¿no? Mendoza desde ya, Pero vos pero que lo hay lugares tuviste que en mano, ¿tiene indicado como si fuera un álbum de figuritas que vos vas haciendo el recorrido y lo vas completando? ¿O es como un... exactamente, es un pasaporte donde dice los lugares del Ah, 1 al 84, ajá, distintos lugares, y ahí detrás hay otros que no tienen número, pero que yo, como sé que tuvieron relación con San Martín, voy y lo dejo registrado. Después lo elevo, ¿no? A Cultura de Nación o de Provincia de Mendoza, donde corresponde el pasaporte. Y ellos lo que hacen es, vos vas a ese lugar, tienen un sello que es un sol o en la silueta de San Martín, y te claro. ponen la fecha, vos haces la recorrida de ese lugar histórico. Después que haces la recorrida, te ponen el sello, te ponen la fecha que estuviste y el horario. Y después lo dejan registrado en una planilla aparte que es la que se le va al ente nacional de turismo. Bien. Bueno, yo creo que escribí al instituto, mandé un mail hace como 2 años, me parece. Pero no recuerdo si me contestaron, ¿qué? Si No no, si recuerdo. no, en Mendoza te lo mandan, pero enseguida. Yo pedí en Mendoza, acá no lo tenían, mirá lo que te digo. Ah, bueno, bueno. El Eh, nacional, el provincial en Mendoza. Y el nacional, cuando fui a dar una charla a un grupo de gente que iba a hacer un cruce de los Andes en Lobos, ahí me regalaron el nacional. ujú. Pero a ver,
el provincial creo que está 1.000 pesos y el otro debe estar 4.500. Eso Bueno, es lo que sale el pasaporte. voy a averiguar. A ver qué, a ver de qué se trata. Está bueno, está bueno. Sí, sí, está bueno, pero está bueno, es una manera, a ver, yo creo que es una manera de difundir un poco el turismo histórico en nuestro país, que a veces vamos a los lugares de moda y hay un montón de lugares históricos que quedan ahí olvidados, entonces es bueno ir. Yo he ido a veces, antes de empezar con este proyecto sanmartiniano, a cada pueblito y acá, mira, y acá estuvo, no sé, ponele hizo, y pero mira, tuvo relación con este, pero a su vez desencadenó esto. Y bueno, y ahí uno va hilvanando toda la historia. Sí, Y yo, es re importante. claro, yo creo Fí- que es muy importante la formación de los académicos, por supuesto, de los Sí, historiadores y formados en la investigación histórica y sobre todo sobre la historia de San Martín en este caso, pero la historia de los que la difunden, aunque no tengan la misma formación, es fundamental. Esto de que vos exactamente. haces de difundir, porque es muy atractivo escucharte, transmitís así emoción, vas explicando, nombrás lugares, pero de una forma simple y sencilla, e invitás de alguna forma a que cualquiera que tenga la suerte y la oportunidad de hacer un viaje por alguno de estos lugares, se acuerde de lo que estás nombrando ahora y opten alguna de las salidas, de las excursiones por visitar estos sitios históricos. Y eso es Que muy además son valioso, fascinantes. claro, Es hermoso cada lugar y vos te trasladás en el tiempo. Me pasa a mí y te pones en ese lugar y vos decís, pero ¿cómo? Y acá estuvo, y acá, y acá. Es emocionante. A ver, sentir que estás pisando el lugar donde pisó San Martín, donde cae Cabral, donde miles de cosas, donde Belgrano, a orillas del río Paraná, donde hizo jurar la bandera, esos dos paños blanco y celeste, y te emociona, y ahí dimensionás lo que hicieron todos estos hombres, hace cuántos años atrás, y no había nada. ¿Y cómo lograron todo eso? San Martín no tenía computadora, no tenía inteligencia claro, artificial y tantas claro. cosas. ¿Cómo hizo para vencer a los Sí, sí. realistas? ¿Cómo hizo para cruzar la cordillera? Y Es bueno, tremendo. eran hombres que estaban atados a la tierra, al cosmos, ¿no? Tenían un encuentro con la naturaleza, con los astros, con la luz del día, con la luz del atardecer, manejaban el viento, entendían, y aparte por Exactamente. todos los vaquianos, ¿no? Guiado también por vaquianos y por gente Y el también vaquiano es primordial en el cruce de fundamental. los Sí, Andes. sí, sí. Es Bueno, tremendo. sí, Y Enrique, si me permitís, sí, así como estuvo la diplomatura nacional sanmartiniana, que lo hizo el Instituto Nacional Sanmartiniano, Corrientes está armando para agosto, todavía no hay fechas, la cual tengo la suerte que me hayan invitado a dictar una de las clases. Se va a hacer la diplomatura sanmartiniana correntina. Así que bueno, también va a haber una serie de catedráticos, de historiadores. Me invitaron y bueno, pude hablar con la gente de planeamiento de educación, de cultura, con el director de la diplomatura, así que bueno, y el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Corrientes. Así que bueno, están armando algo muy lindo. Porque claro, Corrientes se había quedado un poco y Corrientes tiene mucha historia y muchas cosas para decir sobre San Martín y sobre sus granaderos. A ver, dos correntinos importantes, tres en realidad, ¿no? Porque el tamborcito de Tacuarí también era correntino, y Cabral y San Martín son correntinos. Entonces, ¿cuánto tienen por difundir? Así que bueno, esperemos que en agosto, todavía no se sabe la fecha, pero bueno, ya te estaré pasando todo para que vos puedas difundir y nos volveremos a encontrar en alguna de las clases de esta diplomatura correntina, hablando un poquito de lo que es el cruce de los Andes y mostrar un poco la imagen de San Martín. En el bronce lo conocemos todos, con logros, con triunfos, pero mostrarlo un poquito como lo que es, como un hombre sencillo,
que ha sufrido, ha tenido dudas, pero con algo muy importante, seguir un objetivo, planear lo que quería hacer y seguir sus convicciones. Y eso hizo que mucha gente, en realidad sus soldados, lo siguieran sin preguntarle nada. Iban donde iba San Martín. Era un líder total, ¿no? Era un líder, Y exactamente. inclusive sufrió cuestionamientos, como también los ha Sí, sufrido Belgrano, ¿no? Pero exactamente. como que con San Martín me parece que un poco se han atrevido más a cuestionar Sí, con Belgrano sí. A goza de ver, mayor todos vinieron simpatía. yo siempre digo, y fácil como para que lo entiendan mis alumnos, vinieron con mucho dinero y dejaron todo en el país y murieron solos, en la pobreza, algunos olvidados. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? Hoy yo digo siempre, hoy vienen con nada y se llevan todo. ¿Cómo es? No, pero Algo quedó en el medio. Belgrano, pensá que Belgrano, eh, de una familia muy acomodada, porque imagínate Sí, que fue a estudiar, lo enviaron a estudiar a España, ¿no? O sea, en exactamente. esa época, Pero ¿cómo ¿quién podía terminó? acceder? Y terminó que no tenía plata ni para pagar al médico. Le dio el Eh, reloj. Le pagó con el reloj. Eso Entregas, exactamente. Ve, es, Enrique, es tremendo. son Es símbolos de tremendo. lo que fue todo este proceso de patriotas, ¿no? Realmente. Exacto. Bueno, y San Martín que quería venir y morir en su patria, y cuando venía se entera que lo quieren matar, que lo quieren meter preso, y dice, yo no dejé un país para ver a mis hermanos matándose unos a otros, y se va a la casa de Mercedes, de su hija en Boulogne-sur-Mer, y ahí con un grupo de amigos, y ahí muere. Entonces, ¿cómo puede ser? Somos desagradecidos. Creo que le tendríamos que pedir perdón a nuestros próceres por todo lo que hicieron y que no supimos valorar, no supimos cuidar, no supimos mantener. Es triste, a veces yo por ahí estoy sola y me pongo a pensar y digo, ay, si hoy estuviera San Martín acá, ¿qué le digo? Muchas veces los chicos me dicen, profe, si San Martín te llama para luchar, irías, ¿no? Por supuesto, y al frente. ¿Y qué le dirías? Y bueno, y le pediría disculpas. Le pediría Bueno, vos disculpas. fíjate que los combatientes de Malvinas, los veteranos de guerra, todos se identifican con San Martín y Belgrano. Sí, Se dicen somos sanmartinianos, belgranianos, ¿no? Es exactamente. el máximo Bueno, reconocimiento que le hacen otros soldados. claro, y además la relación que tuvo, bueno, primero San Martín y Belgrano, muy amigos, muy amigos. Como decía la patria y Belgrano que dice, me conformo con ser un buen hijo de la patria. Y después la relación de San Martín con Malvinas, que reconoció siempre la soberanía. Entonces, por eso la gente, los veteranos de Malvinas, tienen ese respeto por San Martín, porque hay una relación. San Martín dejó una carta donde habla de ese reconocimiento del territorio de las Islas Malvinas, nuestro. Entonces, ya desde hace un montón, no de ahora. No, y siempre Y bueno, recuerdo y que, también nos olvidamos de nuestros veteranos. claro, pero siempre recuerdo que en la librería que él traía de Europa, o sea, su biblioteca, Sí, que me gusta decirlo, atravesó todo el Océano Atlántico, sí, atravesó toda la República Argentina, cruzó los Andes con su librería, sí, cruzó Chile, cruzó el Pacífico, la llevó a Perú y terminó donándola a Perú. Ahí iban libros de Malvinas, también, exactamente, además de psicología, exactamente. de arte, de estrategia militar, pero Pero fíjate después él esto, vuelve a la arma esa Argentina, biblioteca en el Perú y sí, después sí, él quería eso. tener algunos libros y los vuelve a Sí, y comprar. vuelve a comprar algunos ejemplares, entre ellos de Malvinas también, recupera. Exactamente, Así que, exactamente. fíjate vos, si bien él no le tocó dedicarse a Malvinas, Sí, toda la campaña que hace en la defensa del Río de la Plata, ¿no? De la costa, todo el sí, avance sí, sí. del Paraná,
el Río de la Plata y el Paraná. Toda esa defensa también con estrategia, de ir por la orilla hasta que llega a San Lorenzo, Sí, sí, sí. pispeando el avance de las embarcaciones del río, con algunos cañones chicos, no los cañones de defensa de los fuertes, digamos, que son esos cañones grandes que vemos en las fortificaciones con esas bolas de hierro. No, no, Sí, sí, con sí, sí, cañones sí. de artillería livianos, que las balas son mucho más pequeñas, y con dos creo que te llevaba nada más, y con poca tropa, Exacto. siempre con la estrategia, ¿no? Y el esfuerzo. Realmente son líderes. Por eso un Cabral, que hacía un año y pico que estaba alistado y que era, bueno, hoy decimos joven, para la época no sería tan joven, con 24 años, pero Claro. decidió defenderlo, porque Sí. era su general, era su líder, ¿no? Entonces, su jefe. Fíjate vos, es que esa gente No le respondía de importó esa, su vida. claro, Vos fíjate, no le importó su vida, sino defenderla de su general. claro. Bueno, eh, ojalá se retomen esto de los homenajes, como corresponde, ¿no? Que se Ojalá. ubique en la historia eh, a cada uno de los que han hecho algo por nuestra, por Latinoamérica, por la Argentina después. eh, Ojalá, pero no sé si el término ojalá como deseo, sino que realmente se necesita retomar todos estos Sí, temas de la historia y de los yo digo procesos porque los procesos son más claros que los hechos, a veces puntuales. sí, sí, Este, exactamente. Así que bueno, esta es una oportunidad que tuvimos hoy. Yo de eso también digo los que viajen al Museo Nacional de Historia, ahí en el Parque Lezama, o que Ujú. viajen, tengan la oportunidad de, eso en Buenos Aires, o que tengan la oportunidad de viajar a Rosario, al Museo de Historia de Rosario, porque no sé realmente dónde está la bandera que en la batalla de San Lorenzo se les recuperó a los realistas, ¿no? La bandera que Exacto, tiene sí, sí, entre otros sí. Ahí símbolos el escudo de En Montevideo. Mendoza está el historial, Sí, el memorial de la bandera, y está la bandera de los Andes y las dos banderas que el ejército de San Martín le quitó a los realistas. Es emocionante. No estaba hace unos años atrás porque estaba en restauración. Yo tuve la suerte ahora este año, sí, en enero, de ir, y si pueden vayan a ver y van a ver las dos banderas ¿están en con Mendoza manchas o de sangre. Es están en impresionante, Mendoza? es ¿Decís muy emocionante. la de San Lorenzo está en Mendoza? Sí, sí, sí. Ah, pensé que estaba en Rosario o acá en Buenos Aires. Mirá, qué importante. No, no, ahí está, es el memorial, le llaman Memorial de la Bandera de los Andes. Está obviamente la bandera de los Andes, pero está las dos banderas, después yo te voy a mandar una foto, las dos banderas que se retuvieron de los realistas. Es impresionante y están obviamente custodiadas por el ejército de montaña de los Andes, el granadero que estaba vestido de azul y verde, con esos vivos verdes en todo el uniforme. Claro, no me acuerdo ahora quién es el ganadero que mata al abanderado de realista, y le recupera la bandera para nosotros, para el ejército, para el regimiento. Que el último que abandona la bandera va a ser el abanderado, ¿no? Lo abandona muerto. Exactamente. Así que tiene ese Exacto, ese código de también. guerra, ¿viste? Lo mismo Claro, como el sacerdote que va dando la extrema unción a aquellos que caen, que prohibido tocar al sacerdote en campo claro, de guerra. Es un código. Lo claro. mismo el que lleva la bandera, cae la bandera, rendición. Bueno, esa bandera creo que tiene el escudo de Montevideo, ¿puede ser? O algo de Uruguay, me parece. Sí, me parece que sí. Sí, Ahora no recuerdo, pero mira, porque había uruguayos, después me voy a fijar en... montevideanos ahí. No Sí, solamente eran sí, sí, españoles, estaban también bueno, por algo Argentina toma Buenos Aires, vamos a decir, toma, hace el sitio de Montevideo y de ahí se desencadena después la batalla esta. Eh, exacto. bueno, es lindísimo el tema
nos hemos salido de la No, historia pero de nosotros Miramar podemos para... quedarnos horas y horas Es muy lindo. Muy lindo. conversando sobre la historia, porque como vos decís, es muy lindo y además es fascinante, porque un tema, no hay nada que sea una isla, todo está relacionado con todo y todo te lleva a un mismo fin, lograr esa independencia, lograr ser libres. Viste, ya te digo, es fascinante, la historia nuestra es fascinante y lo que hicieron estos hombres sin palabras. Bueno, si te quedas 6 minutos más, vamos a escuchar ahora, estamos hablando con la profesora Adriana Heimonat de La Plata, la bandera de los Andes, ganadera honoraria, pero vamos a escuchar, si querés, si podés. Dale. Está en un video, tiene imágenes, ahora vamos a escuchar el audio nada más. Vamos a... Ajá. Dale. Ahí. Un segundo, ya estamos conectados. Sí, escuchando. Ponelo. Sargento Juan Bautista Cabral, amaba a su patria y a la libertad. Fue un patriota. Lo pongo acá y yo ya la despido porque si pongo el audio en el teléfono ya tengo que cortarte. Así que dale. quedate escuchando unos minutos más. Sí. Te mando un cariño grande y te agradezco. Gracias Saludos por la invitación. a Liliana también. Por la invitación. Un beso y un cariño a todos los oyentes, a toda la gente de Miramar, de General Alvarado precisamente, y a la gente de Radio Zona Miramar, y a vos, en nombre de tu programa, una de cal y otra de arena. Gracias y viva la patria. Gracias, viva la patria. Ahí está, Enrique. A ver si se escucha ahí. Sargento Juan Bautista Cabral, amaba a su patria y a la libertad. Fue un patriota en cuerpo y alma, héroe de nuestra patria. Muchos conocen su nombre, pero no la totalidad de su historia. Es por eso que hoy, desde el instituto que lleva su nombre y que forma a los futuros suboficiales del Ejército Argentino, te lo contaremos. Soy el sargento Andrés Jeremías Collazo, instructor del Escuadrón de Caballería, y me desempeño como responsable de evocar al sargento Juan Bautista Cabral en cada formación del instituto, transmitiendo el significado de este simbólico acto tanto como para el pasado como para el presente. Juan Bautista Cabral nació el 24 de junio de 1789 en Saladas, Corrientes, Argentina, hijo de José Jacinto y de Carmen Robledo, ambos de ascendencia africana y en situación de esclavitud. Estaban al servicio del estanciero Luis Cabral, quien dio el apellido para que Juan Bautista Robledo pueda enrolarse en el ejército. A fines de 1812, Juan Bautista Cabral se incorporó al ejército en un contingente reclutado por el gobernador de Corrientes, Toribio de Luzuriaga. Fueron 90 correntinos reclutados para sumarse al regimiento de granaderos a caballo, llevados inicialmente en barco hasta la ciudad de Santa Fe. Ahí 20 estaban enfermos y solo 70 parten a Buenos Aires. De esos 70 llegan 50 y empieza a haber deserciones. Con lo cual, 16 llegan a Buenos Aires y entre ellos Juan Bautista Cabral. Por su capacidad, en el año 1813, Juan Bautista Cabral es enviado al escuadrón montado del Regimiento de Granaderos a Caballo, donde combatiría contra los realistas en el combate de San Lorenzo. Implementando una táctica militar de ataque envolvente, San Martín dio inicio al combate. Una bala hirió su caballo, cayendo y apretando una de las piernas del entonces coronel, dejándolo inmovilizado. Un enemigo se apresuró y atacó. En ese momento, el soldado Juan Bautista Baigorria, quien se interpuso y mató al soldado realista. En ese mismo momento, con astucia y coraje, Juan Bautista Cabral corrió a su auxilio de su jefe, liberándolo del caballo muerto que le presionaba y salvándole la vida. En aquel accionar, nuestro granadero correntino recibe 2 heridas mortales y en su último suspiro gritó con entereza: "Muero contento, hemos batido al enemigo". Cabral tuvo que ser curado, por lo que fue llevado al convento de San Lorenzo.
donde luego de 2 horas muere repitiendo las mismas palabras mencionadas en combate. Muero contento, hemos batido al enemigo. Luego de la muerte de nuestro granadero, obtuvo el grado de sargento en mérito de su importante labor en el cumplimiento de la misión para nuestra nación. San Martín creó un modesto cenotafio en memoria del sargento Juan Bautista Cabral, en el antiguo camposanto del convento San Carlos. A su regreso a Buenos Aires, mandó a colocar en la parte exterior y sobre la puerta de entrada al cuartel de granaderos un tablero oval con la inscripción: al soldado Juan Bautista Cabral, muerto en acción en San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. Sus compañeros le tributan esta memoria. Una vez finalizado el combate y por expresa disposición del general San Martín, todas las tardes, al pasar lista de la tropa del regimiento de granaderos a caballo, se nombra al sargento Juan Bautista Cabral, donde el sargento más antiguo, dando el presente, respondía: ¡Murió en el campo del honor! ¡Pero vivan nuestros corazones! ¡Viva la patria! ¡Granaderos! ¡Viva! La recreación de esta ceremonia es una de las más trascendentes e importantes del regimiento, ya que nace del bautismo de fuego de nuestro gran héroe. Hoy, esa evocación es recreada en la ceremonia de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Murió en el campo del honor, pero vive en nuestros corazones. ¿Cómo qué? De coraje, lealtad y disciplina. Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. ¡Viva la patria! ¡Viva! El sargento Juan Bautista Cabral fue el fiel reflejo de los valores sanmartinianos y del código de honor que lo distingue a todos los granaderos. El ejército argentino le rinde permanentemente homenaje y entre ellos se encuentra el instituto, quien lleva su nombre y que forma espiritualmente y profesionalmente a los futuros suboficiales. Este patronazgo enorgullece a los aspirantes que transitan sus instalaciones, quienes poseen desde los comienzos de su carrera un ejemplo inspirador de abnegación y amor al servicio. Como recita la marcha San Lorenzo, Cabral con su arrojo salvó la libertad naciente de medio continente. ¿Quién sin San Lorenzo y su heroico accionar no hubiera sido posibles hitos como el cruce de los Andes, la libertad de Chile y la de Perú, y por consiguiente finalizar la guerra de la emancipación americana? En homenaje a nuestro máximo referente, el 24 de junio se conmemora el Día del Sargento en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, grado histórico del escalafón de suboficiales. Es un héroe cargado de valores y de un gran sentido patriótico, lealtad a su superior y abnegación cuando el clarín de la patria llamó por su vida, estando listo para vencer o morir en el cumplimiento del deber. Orgulloso de ser suboficial. Insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de la impaciencia
marcha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiero como tú tienes tecnología. Yo también pretendo mejorar el mundo, haciéndonos perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría. Bueno, ¿qué te pareció, Adrián? No, espectacular, muy emocionante. Sí, es un video muy lindo, está en YouTube, Sí, así sí, que sí. hay varios que hacen referencia a Cabral. Bueno, ahí estaba dedicado un poco a Adriana también, que nos hizo, nos dio esta charla entrevista, ¿no? Tan linda, ella siempre entusiasta y tan importante. Nos olvidamos de preguntarle que está organizando de a poco, lentamente, pero lo va a hacer, porque con la convicción que tiene lo va a concretar, que es su viaje a España, a Europa, ¿no? En realidad, para, siguiendo los pasos de San Martín por el viejo continente, también poder hacer todo, completar ese recorrido y poder dejar la bandera de los Andes en Boulogne-sur-Mer, sobre la cama donde falleció San Martín, que es la bandera que la acompañó a ella en todo también su recorrido por América, la bandera de los Andes. Bueno, hoy nos fuimos, hablamos de la historia del país, tan importante, ¿no? En primer lugar. Pero también estuvimos hablando en programas anteriores sobre historia local, y entre ellos destacó el libro Condenado a desaparecer, que escribió el sacerdote español, misionero en Argentina entre el 70 y el 80, que estuvo en Miramar. Y yo siempre, varias veces comenté la emoción que sentí cuando escuché a los españoles que lo acompañaban en la presentación del libro ahí en Teruel, hablar de Miramar, hablar de la provincia de Buenos Aires, hablar de la Argentina, hablar de la dictadura de Videla, el proceso militar de reorganización nacional, como se llamaba, y hablar de los casos de Miramar, ¿no? Que habían sucedido aquí, en nuestra parroquia San Andrés. Parece una pavada, pero dicho así, escucharlo hablando de estos españoles con su acento español fue una gran sorpresa, y eso es lo que también me causó emoción, ¿no? Como ellos estaban analizando esta situación en la que estábamos nosotros observados de alguna forma, nuestra propia historia. Y bueno, y me llegó esta reseña literaria, tenía publiqué dos en Facebook esta semana. Esta es una reseña literaria que escribió Tony Los Santos, profesor del IES Vega del Turia. Tony Los Santos estuvo en la presentación del libro, es uno de los que más emocionado estuvo por conocerlo a Vicente, al padre Vicente Altava Gargalo, y además es uno de los que lo instó muchas oportunidades a que escribiera lo que él contaba en reuniones de docentes, en reuniones de amigos, siempre con mucha modestia, pero él contaba los hechos que había vivido acá en Argentina. Entonces él es uno de los que provocó que finalmente el padre Vicente hiciera su libro, que realmente en realidad se llama Condenado a desaparecer, testimonio de un misionero español en la dictadura argentina, Vicente Altava Gargalo, de Fonte, Grupo Editorial. Bueno, voy a leerles no es muy largo, pero voy a leerles esta reseña literaria que me pareció muy interesante. Década de los 70, tiempos difíciles. De todo aquello que se están cumpliendo 50 años, no hablamos de la agonía del dictador de aquí, sino del apogeo del régimen militar de la República Argentina, la crueldad en carne viva o muerta, y el viejo, irrespirable dilema del o estás con nosotros o estás contra nosotros. Han transcurrido 5 décadas y por fin Vicente Altava se ha decidido a rescatar aquellos episodios, a dar testimonio de unos tiempos extraordinarios que todavía estremecen, perdón, se me cerró la imagen. Han transcurrido 5 décadas y por fin Vicente Altava se ha decidido a rescatar aquellos episodios, a dar testimonio de unos tiempos extraordinarios que todavía estremecen a quienes los vivieron o los conocieron. Así que a los que lean ahora las páginas de Condenado a desaparecer,
Fonte 2026, nadie los va a librar, como poco, de una lectura conmovedora. La experiencia de un cura joven de Mosqueruela, metido en aquel remoto avispero austral, sin saber entonces, como sabemos ahora, que Argentina era una de las calderas del infierno aquí en la tierra. Destacan las memorias, pues casi es un estribillo, que la misión argentina de Vicente Altava responde a la llamada de la cruz y la esperanza. Más allá del mensaje pastoral, esos símbolos del sacrificio, pero también de la confianza, casi anverso y reverso de la misma moneda, dan sentido a la entrega del joven sacerdote, pero también iluminan los propios recuerdos y la decisión de contarlos. Queda su periplo, lo pretenda o no, como un ejemplo, y ejemplar es también el largo silencio, ahora por fin liberado, como ese caldo que aguarda paciente en la barrica y un día nos embriaga con su aroma y su sabor verdaderos. Condenado a desaparecer. El propio título evoca una situación de riesgo, una peripecia y conforme la desgrana el narrador se va haciendo exigente y peligrosa. Más allá de las tareas del párroco y del enseñante, más allá de las dificultades consuetudinarias y de los ecos de la doctrina, abundan en el relato los momentos tensos y no escasean los episodios frenéticos. No he dicho relato a la ligera. El libro se subtitula Testimonio de un misionero español en la dictadura argentina y es lo que es, un recuerdo tenso y limpio. Pero esas vivencias tan singulares no generan una historia rutinaria, no es un inventario lo que elabora Vicente Altava. Contando los hechos y las sensaciones, las suyas y las de quienes lo rodean, alcanza el texto una pulsión narrativa, un aroma y un sabor verdaderos, como lo son leales, emocionales, los homenajes explícitos e implícitos a figuras concretas con las que el protagonista compartió vivencias, figuras a las que en algunos capítulos cede el autor casi todo el protagonismo, sea el papel determinante de un cardenal comprometido, sea el candor valiente de los jóvenes de la humilde parroquia de Miramar, espacio que en algunos momentos del libro desprende el hechizo de los territorios narrativos del realismo mágico, aquella corriente literaria que reinaba por entonces, incluso el acecho oblicuo o directo de la dictadura, su férrea amenaza, parece en ocasiones una celada de la providencia para que la valentía salga airosa. Experiencia singularísima, pues la de este joven turolense que ahora, desde su tercera juventud, refresca su propia memoria y despierta la simpatía del lector, cuando no la rendida admiración. Conocido por muchos, su larga trayectoria eclesial y personal de sacerdote en diversas parroquias turolenses, a delegado de Cáritas Española, de profesor de instituto a dinamizador de la juventud o vicario general de la diócesis, escondía, sin embargo, una década de aprendizaje y de servicio en la Argentina de los años 70, tan lejana en el tiempo y en el espacio, acaso tan olvidada. Felicitémonos de que al regreso a España Vicente optara por Teruel, que madurara su memoria entre nosotros, y celebremos que gracias a este libro seamos de los primeros en compartir aquellas vivencias únicas que solo este turolense podía contarnos. Esto es la reseña que nos cuenta, que nos escribe en el periódico de Teruel, a ver cómo se llama este periódico, bueno, no está acá, pero es una reseña literaria de Tony Los Santos. Bueno, muy linda. Y otra que escribió una de las jóvenes que en esa época, no sé si quizás todavía lo sigue haciendo, que es de María Cristina Dazo, doctora en Ciencias Antropológicas de la UBA, que esta es la última que tengo,
Hoy no lo voy a leer, pero ella veraneaba acá en Miramar, y formaba parte de esos jóvenes del Padre Vicente, Juventud del Padre Vicente, ¿no? Jóvenes de la parroquia. Bueno, es quería contrastar la historia nacional con la historia, ¿no?, de local, y valorando los hechos que hoy son, digamos, están siendo refrescados durante todo el año por cumplirse ya 50 años del aniversario de esa erupción democrática, de un proceso que empieza antes, ¿no?, de la interrupción democrática, de un proceso que empieza en los años anteriores, y el 24 de marzo del 76 es con la irrupción de los militares en el poder formal. Bueno, por hoy llegamos hasta el final. Gracias, Adrián. Nos vamos a ver el próximo jueves. Creo que ya el próximo jueves es 25 de junio y ya este mes se está terminando. Me han confirmado hoy que sí, que la familia Catarinuzzi, la familia del pescador romano, va a estar aquí. Otro tipo de historia, pero que también hace nuestro patrimonio, al rico patrimonio que tenemos en Miramar. Bueno, muchas gracias. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Verdadera, imprudente y convincente, fluye con